¿Qué tal amigos de Pro Technology? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de tu canal. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre tecnología, pero nos vamos a salir un poquito del mundo de la computadora y les voy a estar contando sobre esto. Se trata del DJI Neo, el dron más popular, el dron del cual todo el mundo está hablando. Tuvimos la oportunidad de comprar este equipo en el mes de diciembre y llevamos un par de semanas probándolo, y aquí en este video te voy a estar contando toda mi experiencia. Así que si quieres adquirir este dron no te puedes perder este video. Así que vámonos con la intro y comencemos. Vamos a ver qué nos incluye DJI en la caja del Neo. Tenemos una pequeña caja, vamos a ver qué contiene. Tenemos aquí nuestro cable tipo USB, tipo C por ambos lados, que es el que se utiliza para realizar la carga de nuestro dron y para hacer la transferencia de datos con la computadora. Nos incluye una herramienta, un pequeño desarmador, que es el que se utiliza para retirar las hélices, ya que los otros tornillos de la aeronave son tipo Tor. Nos incluye también dos repuestos de hélices, uno para la parte delantera y la otra para la parte trasera. No como en los otros drones de DJI, que nos incluye un par completo de hélices para la parte trasera y para la parte delantera. El Neo solamente nos incluye un juego para adelante y un juego para atrás. También nos incluye una pegatina de DJI. Esto es nuevo porque en los demás drones anteriormente esto no venía. Colocamos por acá. Y nos incluye el paquete del manual de usuario y de regulaciones. Manual de usuario. Y bueno, vamos a sacar el dron. Y aquí tenemos el DJI Neo. Como pueden ver, lo tengo en la palma de mi mano. Es bastante pequeño. Viene con su protector. Y su batería. Y aquí podemos observar los sensores de proximidad, ya que este es un dron que despega de la palma de tu mano y utiliza estos sensores, ya que en la parte trasera ni laterales este dron cuenta con sensor alguno. Aquí tenemos el botón de encendido y aquí tenemos el botón para cambiar los diferentes modos de vuelo. Y esto es todo lo que nos incluye la caja del DJI Neo. En las especificaciones técnicas del Neo cuenta con un peso de 135 gramos, esto equivale a 0.30 libras, casi no pesa nada. Su tamaño es de unos 130 milímetros de largo con 157 milímetros de ancho y de alto unos 48.5 milímetros, lo que lo hace ser un dron bastante pequeño. Puede alcanzar una velocidad máxima de 16 metros por segundo en modo manual y en modo normal unos 6 metros por segundo. Puede llegar a alcanzar una altitud hasta los 2000 metros. Esto tendremos que ponerlo a prueba, ya que este fue hecho en un ambiente controlado. La duración de la batería en vuelo es de aproximadamente 18 minutos, pero en nuestras pruebas que les estamos realizando no es totalmente cierto, ya que a nosotros nos ha logrado durar entre 12 minutos a 14 minutos, dependiendo del modo de vuelo que tengamos en ese instante. El Neo puede llegar a recorrer hasta 7 kilómetros. Esto tenemos que ponerlo a prueba también. Cuenta con un sistema de navegación GPS en el apartado de almacenamiento. El Neo cuenta con una unidad de almacenamiento interna de 22 GB de almacenamiento. No cuenta con ranuras de expansión. Cuenta con un sensor de media pulgada que puede tomar fotografías solamente en formato JPG y grabar video en formato MP4 con resolución de 4K a 30 fotogramas por segundo y a 1080 hasta 60 fotogramas por segundo en formato horizontal. El Neo también permite realizar videos en formato vertical a 1080 hasta 60 fotogramas por segundo. Cuenta también con conexión Wi-Fi, Bluetooth 5.1
Su batería de 1435 mAh de ion de litio integra una potencia total de 10.5 watts y se recomienda utilizar un cargador de 60 watts. Los controles que son compatibles actualmente con el DJI Neo son el RCN2, RCN3 y el RC2. Estos controles son los que son compatibles actualmente para volar de forma manual el DJI Neo. Para poder comenzar a utilizar tu dron, lo primero que tienes que hacer es cargar su batería y luego encenderlo. Y el siguiente paso que tienes que hacer es dirigirte a la página de DJI para registrar tus datos para poder utilizar sus productos. Una vez que ya hayas realizado estos pasos, debes descargarte la aplicación de DJI Fly, ya sea para Android o para iPhone. Una vez que ya hayas instalado la aplicación de DJI Fly en tu móvil, lo siguiente que tienes que hacer es activar en tu móvil la señal Bluetooth, la señal Wi-Fi y la señal GPS en tu móvil. Una vez que ya tengas estas señales activadas, puedes proceder a sincronizar tu dron y verificar si hay actualizaciones nuevas de firmware, ya que DJI no permite utilizar sus productos si no tiene la última actualización. Para los usuarios de Android, debes descargar el APK desde la página oficial de DJI, ya que no está disponible en el Play Store. Y una vez que ya hayas realizado todos estos pasos, ya está listo para utilizar tu DJI Neo. Para comenzar a utilizar el Neo es muy sencillo, solo debemos encenderlo y seleccionar el modo con el que queremos grabar, cambiando con el botón de selección. Manteniendo el dron en la palma de la mano y con la cámara apuntando hacia nosotros mismos, elegimos el modo de vuelo del dron y esperemos que el dron escanee nuestra cara o nuestra cabeza para que pueda iniciar su funcionamiento. Esperamos su confirmación y listo. Al DJI Neo le estuvimos realizando varias pruebas y comenzando realizándole las pruebas a los diferentes modos que trae el DJI Neo, que son el modo de seguimiento, el modo Drone, el modo cohete, el modo órbita, el modo Spotlight y el modo personalizado, que son los 6 diferentes modos que integra el DJI Neo, con los cuales no vas a necesitar un control remoto para utilizarlo. Estos modos son ideales para las personas que crean contenido autofilmable sin la ayuda de otras personas. En el modo órbita, Drone, cohete y Spotlight ya tiene un tiempo predefinido de grabación en el aire y luego después de esto retorna al lugar de donde despegó. A estos modos se le puede ajustar la distancia a la cualquiera que esté el dron del sujeto, que va a variar de entre los 4 a 10 metros como máximo. En estos modos el GPS no está activo, por lo que no se puede utilizar a una gran distancia, e igual cuando utilizas el control de la aplicación Fly en el móvil. Notamos que el modo de seguimiento del dron es bastante preciso. Como este dron no cuenta con sensores de proximidad de objetos, lo que realiza el dron es un traqueo de la cabeza del sujeto, y por donde pasa la cabeza del sujeto, por ahí va a pasar el dron. Ideal para tomar grabaciones en interiores, pero teniendo la precaución de evitar obstáculos que el dron no pueda esquivar. Si utilizas tu DJI Neo en interior, recuerda verificar que no exista interferencia de señales contra las señales del dron, ya que en la prueba que nosotros le realizamos dentro de nuestra casa, el dron se nos volvió loco y se nos estrelló contra la pared, pero gracias a Dios no pasó nada y el dron se cuenta bien. El DJI Neo en el modo de órbita no es ideal para interior, así que te recomiendo que no utilices este modo, ya que este dron no cuenta con sensores de proximidad de objetos ni en la parte delantera, ni en la parte trasera, ni en los costados, por lo cual se puede estrellar contra la pared y se puede dañar tu dron. Así que el modo que te recomiendo para utilizar en interiores es el modo de seguimiento de personas. Hay que mencionar que el DJI Neo no realiza traqueo de estructura, solamente realiza traqueo de personas, por lo cual si quieres hacer tomas cinematográficas como la que ves en internet, tendrás que utilizar un control o el control que viene integrado en la aplicación Fly de tu móvil. En el modo cohete, al probarlo mantuvo buena estabilidad en el aire, a pesar de que cuando realizamos esta prueba hacía bastante bien. El DJI Neo soporta ráfagas de viento hasta 28 km por hora. Te recomiendo contar con un medidor de velocidad de viento cuando vayas a utilizarlo, para que el viento no se lo vaya a llevar y no se te vaya a perder. En el modo Spotlight, igual en este modo se comportó bien. Una de las funciones que hace ser a este dron DJI muy especial
es que te permite grabar el audio directamente en los videos que toma el dron. Solamente tienes que ir al celular y a la aplicación y activar la función de audio. La calidad de audio mejora grandemente si usa unos micrófonos como el DJI Mini. Mejora la calidad de audio brutalmente. Ahorita mismo estamos grabando el audio directamente desde el dron y así es como se escucha directamente desde la cámara. Así que, como podemos escuchar en el audio grabado desde el dron de DJI, el Neo, podemos notar que no se escucha el sonido de las hélices del dron, ya que DJI tiene una función especial para la eliminación de este sonido en las grabaciones realizadas desde el dron. Así que grande DJI por esta función. Y a pesar de que utilizamos los Mic Mini, este sonido no se escucha. Así que grande DJI por incluir esta función. Para concluir este video, mi recomendación para las personas que están interesadas en adquirir este dron es que es una buena opción para todas las personas que están comenzando en el mundo de dron. Es un dron ideal para personas principiantes, para las personas que están tratando de comenzar en este mundo, quieren hacer filmaciones con buena calidad. No necesitas un control ni conocimientos de vuelo de dron, ya que con sus modos integrados, sus 6 modos diferentes integrados, te va a facilitar mucho las grabaciones que tú quieras realizar. Ideal para interiores, lo puedes utilizar en exteriores, excelente calidad. Si quieres grabar con micrófono, te recomendaría que compraras el Mic Mini. Si quieres hacer tomas directamente del dron, excelente. Y es un dron bastante sencillo y fácil de utilizar. Así que si estás pensando comprártelo, es una buena inversión. Adicional a eso, DJI te proporciona seguros contra choques. Puedes adquirir el paquete. Te ofrecen diferentes paquetes que puedes adquirir de protección para tu dron si en el caso que no tengas la experiencia y quieras comenzar a utilizar un control remoto con el dron, ya lo vas a utilizar de forma manual. Te recomendaría que compraras el paquete de protección, por lo menos de choque, al cual te puedan hacer el reemplazo o la reparación con el seguro del dron. Y esto fue todo nuestro video del DJI Neo. Así que si te gustó nuestro video, no olvides regalarnos un like, que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal. Y no olvides suscribirte para recibir nuestro contenido cada semana. Será hasta la próxima.